Bienvenidos y bienvenidas a esta actividad de extensión que se denomina Perspectivas para repensar y resignificar la extensión universitaria. En esta oportunidad nos acompañan dos colegas muy queridos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la especialista Cristina Barile y el especialista Pablo Jesús de Battisti, que además de ser docentes e investigadores de la universidad, cuentan con una gran trayectoria en la actividad de extensión. Por eso hoy, justamente en esta oportunidad, vamos a poder conversar con ellos acerca de la extensión en la universidad y sobre todo cómo pensar además la extensión universitaria en este escenario post-pandémico. Dicho esto, voy a darle la palabra a la profesora Cristina Barile. Bueno, muchas gracias por la presentación. Sí, es cierto, con Pablo ya tenemos una trayectoria dentro de la universidad en propuestas de extensión hacia la comunidad a partir de distintos interrogantes que se nos fueron abriendo a partir de las demandas, y es un poco que todo esto lo que nos motivó a brindar este conversatorio. Y también en el marco de una designación que hemos recibido recientemente para formar parte de una comisión que se organiza desde el rectorado para trabajar cuestiones vinculadas a la extensión, porque a diferencia de otros años, a partir del año próximo seguramente habrá un presupuesto adjudicado para las universidades nacionales en general, y habrá que trabajar hacia el interior de cada universidad cómo se articulan en cada facultad los valores para cada proyecto extensionista que se pretenda desarrollar. Lo que nos pone, digamos, en un lugar de pensar criterios, pensar estrategias, pensar reglamentaciones, pero antes de eso, mucho antes de que esto se desarrolle, pensábamos que es necesario ahondar en algunos criterios básicos que tienen que ver con la extensión, es decir, sus definiciones, sus alcances y los desafíos que nos encontramos frente a la pandemia. Pablo, si quieres decir algo más antes de que comparta. No, agregar en el mismo sentido que agregó mi colega Cristina, nos parece que estas jornadas son una oportunidad, por un lado, para intentar hacer una pequeña conceptualización en dónde estamos, en el campo de extensión, para pensar algunas perspectivas que se pueden abrir, y fundamentalmente creo que ambos tomamos nuestra trayectoria como docentes, como extensionistas y como investigadores, que nos permiten producir conocimiento y contactarnos con diversas instituciones, en mi caso del ámbito educativo y organizaciones sociales, porque bueno, soy pedagogo, en el caso de Cristina es historiadora, y también se vincula con diversas organizaciones sociales. Así que bueno, creo que la extensión hoy tiene el desafío de estar articulada a la formación de grado. Tiene que poder vincular a los graduados, que también esa es otra perspectiva que vamos a abrir, y bueno, y tiene que pensarse en los procesos de formación. Así que bueno, un poquito el conversatorio vamos a intentar repasar, abrir, yo diría por ahí, es corto el tiempo, pero abrir algunos puntos, Mariel, por ahí aspiramos a eso. Bueno, si te parece, Mariel, comparto el PowerPoint. Comenzamos entonces compartiendo el Power. Bien, vamos a hacer el share. Bien, ahí estamos. Bueno, justamente lo que estamos viendo en pantalla tiene que ver con el título del conversatorio, Perspectivas para repensar y resignificar la extensión universitaria desde la propia extensión, desde la universidad, desde la investigación y sobre todo cómo pensar la extensión desde las carreras de formación, ¿no? Que es justamente lo que recién planteaba Pablo, que creo quizás es un desafío y un reto para pensar la extensión dentro de los diseños curriculares de las diversas carreras que forman parte de la Facultad de Humanidades. Y bueno, abrimos el debate, ¿no?, con estas preguntas tan interesantes. ¿Cómo podría implementarse en nuestras instituciones
esta extensión universitaria en este escenario del 2021 tan particular, y a partir de esto, ¿cuáles serían esas acciones que ustedes están pensando y que además serían factibles y posibles de ser llevadas a la práctica? Bueno, en realidad acá también partimos de otra pregunta, es decir, ¿por qué tenemos esta necesidad de caracterizar a la extensión universitaria como la función social, diría también función social y cultural de la universidad para con la sociedad, para con el territorio en donde se inserta? Nosotros pensamos la universidad en general, pero también la pensamos desde nuestra propia universidad, que tiene un alcance regional. Y desde allí pensábamos en estos términos, ¿no? En cuestiones que tienen que ver cómo las universidades, no solamente las argentinas, sino las latinoamericanas, en algún momento se encontraron, digamos, en situación de definir su estatus epistemológico en relación a este concepto que se ha dado a llamar como colonialidad, a toda aquella rémora que ha quedado del periodo colonial y que muchas veces nos sentimos prestos a adherirnos sin comprender a aquello a cual adherimos. Entonces entendemos nosotros que la extensión, en la medida en que se configura, en la medida en que se la piensa como una función social, tiende a ser o convertirse en un proceso de concientización. Dialógica, dice aquí la palabra, y esta es la palabra más interesante. ¿Por qué? Porque supone que intervienen varios actores entre los cuales establecer este diálogo, donde la universidad es uno de estos componentes, pero que además, por su carácter de función social, tiende al bien público. Yo querría agregar, Cristina, de la anterior diapositiva, por allí algunas cuestiones que abre la extensión. Generalmente la extensión nace con los principios de la reforma del 18, como una función que en este caso se reconoce y se extiende a Latinoamérica. Se extiende a Latinoamérica. Nos parecen importantes, como marcaba Cristina, recuperar las perspectivas de las lecturas hoy de coloniales en las ciencias sociales, para posicionarse en una lectura desde Latinoamérica, desde la identidad de nuestros pueblos, y después enfatizar desde una perspectiva, diría, del maestro Paulo Freire, que este año se cumplen 100 años de su natalicio, la concientización dialógica. Nos parece, en un proyecto que compartimos con Cristina, de una universidad popular, de una universidad abierta al pueblo, nos parece que ese ideario nos permite recuperar el proyecto extensionista. Y el punto de partida es repensar la extensión, como es el título que nosotros trajimos, y tratar de resignificarlas, darle nuevos significados, que nos parece que va a ser la apertura a esta perspectiva. En las sucesivas diapositivas y en los sucesivos temas que vayamos abriendo, vamos a ir pensando, por un lado, cómo la podemos ir repensando, como ya la abrimos, y cómo podemos construir un nuevo significado, resignificarla en este contexto, como bien marcó mi compañera Cristina, de post-pandemia. Que no es menor, Mariel, que no es menor. Y quería agregar esta problematización, que también la marcaste vos, Mariel, que tiene que ver por qué es importante la extensión en un currículum, en la y una segunda pregunta que se articula a la anterior, ¿cómo se inserta la extensión en las carreras de grado? Bueno, hay toda una discusión en este punto. Hay trabajos que actualmente desarrollan toda la perspectiva que tienen que ver con curricularizar la extensión. Es decir, que cada asignatura, en cada carrera, la extensión forme parte de los procesos de formación de los estudiantes de grado, que los estudiantes de grado puedan participar. Bueno, eso es un camino que es bastante incipiente, todavía no está sede, que nosotros tenemos que avanzar porque estamos construyendo grupos y estamos avanzando y hay estudiantes participando, pero bueno, creo que es un apartado que cuando armamos nuestra propuesta de formación de grado completamos a veces en la extensión, pero bueno, yo creo que necesitamos un tiempo para pensar
los perfiles profesionales, trabajar al interior de las carreras y el desafío de curricularizar la extensión. Como muchas universidades ya vienen transitando y debatiendo este concepto que, si bien no es novedoso, hace unos años que se ha instalado y está discutiéndose en las agendas de las políticas públicas de las universidades nacionales, y desde la perspectiva de la formación académica y por supuesto desde el campo por allí pedagógico, desde el campo de las ciencias de la educación, es un producto de debate. Y bueno, hay muchas experiencias que hoy se están recuperando en torno a cómo podemos curricularizar la extensión. ¿Te parece, Cristina, la otra? Sí, yo lo que quería agregar ahí es que, bueno, estas tres palabras, ¿no? Vinculación, interacción e integración, le dan más significado a la idea de curricularización de la extensión. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros, nuestro programa, pensando en la Facultad de Humanidades, es más que un proyecto de cátedra, donde nos piden una propuesta de extensión a realizar ese año. Una propuesta de extensión que a veces uno piensa, y como nos ha pasado en el 2020 y en el 2021, se encuentra con ciertos obstáculos que después no pueden llegar a cumplirse o que deben ser transformados. Pero también hay alguna práctica de quizás no desarrollarlo, quizás propiciar más los contenidos, más el aspecto docente, sin terminar de ver que docencia y extensión, al igual que la investigación, se interrelacionan íntimamente. Y la práctica nos ha puesto en evidencia que no hay contenido de ningún área que no pueda ser transferido en una actividad de extensión hacia la comunidad. Porque si entramos a hilar fino, a mirar con un ojo crítico, vamos a ver que todas nuestras áreas, todas nuestras disciplinas, todos nuestros contenidos mínimos tienen un punto de asociación con esa comunidad si estamos dispuestos a tener una perspectiva más amplia, ¿no? Por supuesto, hablamos de vinculación, interacción e integración porque son los elementos centrales de cualquier política de extensión que se piense desde la facultad o desde la universidad pública, ¿no? Hay que agregarle, digamos, que un poco lo que señalabas vos, es decir, la extensión es un fenómeno educativo, no es solamente vamos allá a trabajar a la otra entidad, al barrio, porque sí nomás, sino porque tiene un sentido de, lo vamos a ir viendo, lo vamos a desplegar más adelante, tiene un sentido esa participación que hace que se involucre directamente con los contenidos curriculares de cada una de las disciplinas. Bueno, yo lo primero que voy a decir es que este cuadro, lo primero que nos aparece es esta idea de complejidad, ¿sí? Va a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, ¿no? Eso, Pablo, te lo estoy dejando a vos. Quería enfatizar un poquito esta perspectiva de ver la extensión como un fenómeno educativo, como un fenómeno formativo también. El hacer extensión nos forma profesionalmente y forma a los que participan. Y además genera un vínculo, una vinculación, una lectura de la realidad y una integralidad en un sistema, retomando algunos de los conceptos que marcó Cristina. Y Bueno, una cosita más sí. ahí. La práctica de extensión, tal como la estamos planteando nosotros, genera un espacio de integración, tal como lo venimos diciendo, pero una zona que se comparte entre la comunidad y la universidad, de manera tal que ni la comunidad es ajena a la universidad, ni la universidad pasa a ser ajena de la comunidad, ¿no? Esta intersección a la que después más adelante vamos a llamar un territorio de saberes, ¿no? Porque no es ya solamente una disciplina o una carrera, sino que es un territorio nuevo que surge a partir de esta intersección entre la universidad y la comunidad. El cuadro es todo tuyo. Bien, yo voy a tratar, está un poco chiquito, pero seguramente cuando nos visualicen en el video se va a ver un poquito más grande. Si nos centramos, tenemos al medio la extensión, al centro del cuadro la extensión, y allí retroalimentando docencia e investigación. Desde arriba docencia y desde abajo
en este caso investigación, la extensión permite vincularnos con las comunidades y previamente no la tenemos que ver a la extensión independiente, sino que está alimentada con un proyecto curricular donde hay docentes, hay estudiantes, hay diversas asignaturas, contenidos temáticos que se proponen, recursos para aprender, modalidades educativas, formas evaluativas y prácticas evaluativas, un proyecto de aprendizaje formativo. Bueno, dentro de esa propuesta que decíamos, la extensión hoy tiene que pensarse curricularizada, alimentamos la extensión para ir a la comunidad. Y en la comunidad podemos generar actividades extensionistas, podemos generar proyectos de aprendizaje y como perspectiva. A la vez, la extensión permite vincular además con acciones de investigación. Podemos generar líneas de extensión y líneas de investigación. Estas líneas de investigación y de extensión pueden resolver problemas, pueden articularnos con los colectivos sociales y pueden permitir aprendizajes en contextos con cierta formalidad y también aprendizajes desde la perspectiva informal, retomando la experiencia transitada por cada uno que pudo participar o por los colectivos sociales que pudieron participar en esas experiencias de extensión. Daría más para pensar en el gráfico, pero creo que como Cristina lo marcó en la presentación, habla de la complejidad, habla de los nuevos sentidos de la extensión y habla de la construcción de un significado o de nuevos significados que nosotros aspiramos. Una extensión que dialogue con las propuestas curriculares y a la vez que se articule con las comunidades y que se articule con los colectivos sociales, vinculando a la vez con la docencia y con la investigación. Cristina, si te parece, yo daría por cerrado, si querés agregar algo más vos. Sí, no, de ahí no vamos a ver, porque si no nos vamos a tener tiempo para todo lo demás. En esta resignificación que está marcando Pablo, creo que es importantísimo pensar a la extensión como una función integral, como una función integradora y con una función social o social cultural. Ahora lo vamos a ver. Integral porque, para desagregar un poco lo que venía diciendo Pablo, es un proceso fluido, abierto y natural entre las universidades y las comunidades. Pero cuando hablamos de comunidades, estamos hablando en un sentido amplio. Todo lo que la comunidad contiene, instituciones formales, informales, grupos de trabajo, cooperativas, es decir, la comunidad no es una cosa abstracta, sino que es una cosa, es una cuestión concreta que tiene problemas concretos a resolver y que a veces viene a pedir una colaboración, una ayuda a la universidad, o a veces uno está con el ojo atento propiciando esa colaboración en función de las tareas que se están desarrollando desde la extensión. Y por supuesto, tal como decíamos antes, cualquier tarea de extensión con una función integral tiende a complementar el perfil de formación de nuestros estudiantes. Para decirlo más en criollo, vuelve a nuestros estudiantes más colaborativos, más solidarios, más sensibles y más cooperativos, ¿sí? La función integradora. Bueno, son aquellos productos y acciones de la docencia y la investigación que se corresponden con necesidades que son obvias, sentidas de las comunidades y viceversa. Pensemos el caso, por ejemplo, de la tormenta que ocurrió en Comodoro Rivadavia del 2017 para pensar un ejemplo grande y concreto. Es decir, allí la interrelación fue tan notable que luego no nos desprendimos más de ida y vuelta con la comunidad, porque quedaron muchas cuestiones con resolver. Es decir, no se resolvió en 2 días la devastación que provocó la tormenta. Y a partir de eso entonces, de esa función integradora, proporcionar este diálogo de entendimiento, de intercambio de saberes y experiencias entre todos los actores sociales. Y digo saberes y experiencias, porque no todos los actores sociales tienen un título específico, pero esto no quiere decir que no sepan algo que nosotros no sabemos. La extensión como función social. Bueno, tal como veníamos diciendo, hay que estar en sintonía con las necesidades de la comunidad.
ser parte desde el reconocimiento en territorio de una realidad social y cultural. Y digo en territorio porque muchas veces lo hacemos desde el escritorio, ¿sí? Y la realidad social y cultural en el barrio puede tener serias diferencias con lo que nosotros analizamos desde el escritorio. Entonces hay que hacer esta ida y vuelta, este reconocimiento en lugar. Y se orienta la participación con entidades, grupos, instituciones formales, informales, es decir, ¿para qué? Promover igualdad de derechos, la ciudadanía, la inclusión social, la ampliación del alcance cultural. Esto es importante porque parece ser que la cultura a veces es vista como para unos pocos, pero en realidad todos participamos de ella bajo distintas modalidades, y el reconocimiento de la diversidad en su expresión más amplia. Me refiero no solamente a diversidades de género, sino también cualquier otro tipo de diversidad, estéticas, por ejemplo, o de construcciones sociales. Es decir, el término diversidad a veces lo asociamos a una sola vertiente, a una sola perspectiva, pero en realidad tiene una perspectiva más amplia. Tal como veníamos diciendo, las universidades tienen una trayectoria en extensión desde la reforma universitaria en el 1918. Pero eso no quiere decir que haya ¿cómo puedo decirlo? No hay una única definición, sino que hay distintas definiciones conceptuales, políticas y operativas de la extensión que tienen que ver precisamente con cómo comprenderla, dirigidas a problemáticas o individuos o asociaciones, dependiendo de la historia misma que tenga la universidad, de la historia de la comunidad, de la experiencia que tenga cada universidad. Esto también es importante decirlo, porque bien nos pueden decir, bueno, pero ustedes no hacen lo mismo que la UBA. Y no, porque la UBA tiene otro territorio, tiene otras necesidades, tiene otras características. Por eso no hay una única definición unívoca, sino que está atada a estas historias y a estas necesidades propias de las regiones que abarcan cada una de las universidades. Cristina, quería agregar en relación a este último punto que marcabas vos, que también me parece que hay una identidad disciplinar también. Sí. Hay facultades por allí que son, por ejemplo, las de agronomía, que tienen una perspectiva diferente a las humanísticas o las de humanidades como las nuestras, con respecto a qué es la extensión. Eso también obra. El campo disciplinar también va marcando una lectura y lo regional también marcaría esto. Y bueno, nos vamos a posicionar en la siguiente diapositiva para ir avanzando y vamos a pensar en la pregunta, en la pregunta que allí está, en este caso, centrada. ¿Qué papel juega la extensión universitaria en el campo universitario? Nosotros marcamos aquí 3 puntos con Cristina. Retomando un poco los conceptos que anticipaba anteriormente Cristina. Por un lado, tratamos de anticipar a la visión de la universidad centrada en la docencia hacia una concepción más abierta, hacia una concepción de modelos integradores de las funciones universitarias, es decir, que se anticipa a la innovación. Por el otro lado, diversifica los ámbitos de acción de la universidad. Creemos que la extensión diversifica estos ámbitos de acción y los procesos de enseñanza y de aprendizaje, producto del intercambio de saberes con las comunidades del territorio. Y eso nos parece sumamente importante. Y el tercer aspecto que queremos marcar es que flexibiliza y dinamiza el currículum, orientando hacia una mayor interacción teórico-práctica y contrasta conocimientos con la realidad en la que se desenvuelve el estudiante. Nos parece importante esta perspectiva y estos puntos que vamos marcando acerca de la extensión en el modelo del cambio universitario. Si te parece la otra, Cristina, no sé si querés agregar algo. No, acá no, pero me parece que voy a ir un poquito más rápido porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Dale. Esto, digamos, avances en la concepción epistemológica a mí me parece muy importante. ¿Por qué? Porque esto es una línea histórica también,
¿sí? Es decir, muchas veces se consideró que, bueno, que la extensión no era importante, era algo que había que hacer porque, bueno, la reforma del 18 lo planteaba, estar más cerca de la sociedad. Entonces, hubo un momento en la historia de la extensión en donde parecía una cosa trivial, casi como un adorno. Pero luego se comenzó a ver que en realidad la extensión servía para mucho más. Sobre todo son los investigadores que recurren a campo, como los antropólogos, por ejemplo, que entienden que este contacto con la comunidad brinda otro tipo de saberes. Entonces esta concepción epistemológica de la extensión se abrió hacia la extensión académica, comunitaria y cultural. Actualmente nosotros decimos, en realidad hay que ver a la extensión como una función social integral e integradora que contiene a la anterior, a la académica, a la comunitaria y a la cultural. Porque si lo vemos como una función social, le estamos dando, digamos, una dimensión que en realidad hasta pocos años atrás no tenía, es decir, no se veía nada más que como un complemento. Esta idea de pensarla en términos de función social, integral, integradora, integral en la formación, integradora entre todos los participantes, esto es lo que me parece que le da un estatus diferente a la extensión dentro y fuera de la universidad. Bueno, un poco, no voy a decir mucho, simplemente que las fechas van y vienen. ¿Por qué? Porque habla de que la extensión, si la pensamos de manera integral, habla de este vínculo entre el currículum, contenidos específicos, las comunidades y una formación integral que involucra claramente a lo humanístico desde actividades que pueden ser libres o también vinculadas al voluntariado social o diversas propuestas extensionistas hacia la comunidad, que pueden ser programas socioeducativos, pueden ser de servicios, pueden ser de participación activa desde algún tipo de lugar. Cristina, la idea, antes de que pases, la idea de retroalimentación bidireccional entre los aspectos. La bidireccionalidad, mutua y enriqueciente. Y Bien. bueno, pensando en esto que marcaba Cristina, en el anterior esquema, vamos a tomar 3 niveles de integración. Por un lado, como ya vino marcando Cristina, la integración entre la docencia, la investigación y la interacción, una función integrada, el currículum como mediador con el mundo social, esta idea de curricularizar. Por otro lado, la integración del aprendizaje formal y el aprendizaje informal, como ya lo vinimos marcando, la idea de la multidimensionalidad entre la experiencia de los conocimientos previos, académicos y la realidad sociocultural, y por último la integración teoría-práctica, que es toda una perspectiva dentro de las ciencias sociales y humanas, dentro de la formación docente, centrada en la práctica educativa o en la práctica pedagógica. Bien. Yo por mi parte acá, Cristina. Sí, voy a pasar la otra porque si no nos vamos a hacer. ¿Qué hacer? Esto me parece más importante, ¿no? Es decir, ¿qué hacer con la extensión en este nuevo momento? Bueno, hay que centrarse en un proceso de reflexión en torno del qué y el por qué. Y vos decías acá en la ficha, abandonar la visión remedial y complementaria de la extensión, que era la que primaba hasta hace unos años atrás, décadas atrás, ¿no? Es decir, como una especie de relleno. Ahí iba la universidad a resolverle un problema a la comunidad. Esta visión es la que nosotros intentamos desterrar. Es decir, desde un lugar de superioridad, ¿vamos a ir a arreglar los problemas de la comunidad? No. Nosotros decimos, tiene que haber una complementariedad, una integralidad, un trabajo de conjunto para poder comprender por dónde pasan los problemas, cuáles son las necesidades y qué es lo que se nos está pidiendo como universidad. Dice acá trascender el enfoque de la transversalidad. Yo acuerdo completamente con esto. ¿Por qué? Pues muchas veces la palabra transversalidad se presta a una mala interpretación, en el sentido de que, bueno, hay que transversalizar extensión, bueno, si la transversalizamos y después en realidad nadie termina haciendo nada con ese contenido, porque lo importante era ponerlo como transversal, no ejercerlo como transversal. Y creo que el ejercicio de la transversalidad, eso sí tiene algunas complejidades. Creo más que nada en una práctica de extensión concreta y no en una imaginaria transversalidad, ¿no?
Hay que abordar el cómo. ¿Desde dónde? Bueno, precisamente desde nuestras propias experiencias como docentes investigadores, con la investigación-acción, con la investigación participativa, es decir, fomentando estas relaciones entre extensión, investigación y comunidad. Y hay que generar este movimiento pensando en una integralidad que confluya en la función social y cultural de la universidad. Esto también lo vamos a tener. Acá hay cosas que hacemos, lo van a ver después cuando les pasemos el PowerPoint, lo que tenemos, lo que habitualmente hacemos, lo que tenemos y hacia dónde vamos, que es lo que me interesa destacar antes de que el PowerPoint nos abandone. Y desarrollo de la extensión como función social, cultural, integral, integradora, que es lo que venimos destacando. Pensar en términos de programas, muchas veces pensamos en términos de nuestro pequeño proyecto, y en realidad podemos pensarlo en términos de programas más abarcativos, de carácter regional, de carácter nacional, vinculándonos con otros grupos. Reconocer los vínculos naturales que tiene la extensión con el currículo universitario. Insisto en esto, no hay contenido que no pueda expresarse en términos de extensión en ninguna área, ¿sí? Una integración de la extensión de los procesos de formación curricular, bueno, lo que decíamos recién, la cooperación interinstitucional y la exploración de nuevos territorios para la extensión, además de aplicación de las TICs en un contexto extensionista. Bueno, ¿cómo quitar las piedras del camino? No las vamos a decir. Simplemente decir que uno tiene obstáculos y que hay que aprender a resolverlo. No podemos trabajar cada uno de esto porque si no, no nos va a dejar lugar el PowerPoint, pero hay estrategias. Aquellos que han trabajado en extensión saben cómo resolver estas piedras que aparecen en el camino. La extensión es una práctica y por lo tanto, cuando uno la realiza también va aprendiendo cómo resolver esos problemas. ¿Qué nos interesa del debate en torno de la extensión en Latinoamérica? Bueno, hay un elemento que es caro, importantísimo para los latinoamericanos y los argentinos. Cualquier extensión universitaria tiene que contribuir a la democratización de todos los ámbitos en donde se instala, a instalar también los valores ciudadanos por el respeto a la alteridad, la cultura, el desarrollo de la resiliencia, la erradicación de la violencia y el trabajo colaborativo. Cuando pensamos la extensión, claramente es un desafío pensarla en términos de con y en las comunidades, pero es así, este modo, el mejor, el propicio, aquel que genera los espacios para la mejor interrelación dialógica, tal como planteaba Pablo hace un rato, y el desarrollo de la creatividad. En este momento hay mucho hecho, pero hay mucho por hacer, así que uno tiene que estar abierto a las propuestas nuevas, a aquellas innovaciones que aparecen o que nos traen a veces los jóvenes desde la misma extensión. Y la actitud crítica, por supuesto, ¿no? Frente a la realidad social. Pablo. Pensando en estos retos del siglo XXI, pensamos con Cristina en un modelo sociocultural integral e integrador de la extensión. Pensamos como formación complementaria a los estudiantes, como sujetos sociales, como agentes de cambio. Pensamos el desafío es la consecución de recursos materiales y económicos. El actual Estado o las políticas públicas nacionales han abierto una línea de financiamiento en el cual se va a trabajar y va a ingresar la Universidad Nacional de la Patagonia. Y por el otro lado, pensar el impacto y la aceptación del valor sociocultural de la actividad, sociocultural de la actividad y de la misión, en este caso, institucional de las actividades extensionistas. Y pensamos en una perspectiva extensionista multidimensional, multidireccional, programática y con valor académico. No queremos dejar de marcar este último punto. Cristina, te dejo, ¿te pareces en esta? Y yo tomo la última. Voy a decir unas cuestiones finales en torno a que la extensión debe tener esta utilidad de ser capaz de abrir una comunicación fluida y permanente con la sociedad, con las comunidades, con los grupos, con las instituciones. Y que al sistematizar estas experiencias en programas y proyectos,
en pro de difundir el trabajo extensionista con la comunidad, eso nos permite alcanzar lo que hablábamos antes, un territorio de saberes compartidos nuevos, ¿no? Esto es lo interesante, ¿no? Bueno. Solo agregar esto que ya habíamos señalado, Cristina, la función social cultural, y marcaría esta palabra freiriana y crítica, que es la concientizadora y crítica, que colocar a la universidad frente a los problemas comunitarios de la comunidad, como fuiste marcando también vos, generar una reflexión y una criticidad sobre el rol que cumple la formación y el cambio, y reconocerla como función social, cultural, integral, integradora, como fue un poco la conceptualización que intentamos. No sé si querés agregar algo, Cris. Muchas gracias. Bueno, esta ha sido nuestra concepción de la extensión. No sé cómo lo viste, Mariel. Tenemos 1 minuto con 16. Bueno, tenemos 1 minuto con 16. Han corrido mucho. A mí me parece sumamente interesante. Queda el PPT, como siempre, que nos permite repensar y revisar algunas cuestiones. Están además los correos de ustedes, porque seguramente van a surgir muchas dudas e interrogantes. Me parece muy interesante pensar en los desafíos, en los retos, en este modelo sociocultural, integral, integrador, en estos nuevos territorios. Yo me quedo con esto último, estos nuevos territorios que hay que construir, que tenemos la puerta y la posibilidad para hacerlos, en este diálogo necesario, en una universidad claramente inserta dentro de la comunidad, en un territorio dialógico del cual todos y todas podemos formar parte para pensarnos además como profesionales, como sujetos y como ciudadanos, ustedes lo dijeron, solidarios, empáticos, y que podamos empezar a mirar a los otros y a las otras con otros ojos y de otra forma. Me parece que el mensaje ha sido claro. Muchas gracias por ambas presentaciones. Queda abierta la